Hola, gracias por estar en Caracol Radio. Vamos a tener hoy una entrevista muy especial con un invitado, Xavier Vendrell, un colombo español colombiano. Ya hablaremos con él sobre el asunto de su nacionalidad y ha estado en las noticias en los últimos días porque está cerca del presidente Gustavo Petro. Xavier, gracias por estar aquí. Está conmigo también Alfonso Espina, por supuesto, director del Servicio Informativo de Caracol. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Xavier, una introducción necesaria. ¿Por qué conoció usted a Gustavo Petro? ¿Desde cuándo y por qué esa amistad? Hace muchos años, a través de un amigo común, y quedamos para tomar un café y yo no puedo hablar por él, yo me enamoré de ese político, de ese personaje. Descubrí a alguien a 8.500 kilómetros de mi casa, que coincidíamos al 100% en nuestra ideología, en nuestra forma de entender el mundo, en nuestras luchas, y desde entonces pues le he dado apoyo en todo lo que me ha sido posible. Xavier, un asunto importante que empiezo a preguntarle para aclarar lo que ha sucedido en las últimas semanas es el tiempo. Así que, ¿hace cuánto fue ese contacto inicial? ¿A través de quién? ¿En dónde? ¿Con qué circunstancias? Noviembre de 2011, él era alcalde electo no posesionado y a través de un amigo común quedamos para tomar un café. Él sabía que yo era político y que había sido político durante muchos años. Y me dijo, tienes que conocer a esta persona. Y nos presentaron y estuvimos, ya digo, quedamos para tomar un café, estuvimos como 3 o 4 horas charlando y hablando. Le di algunos consejos que puedo comentar que no me hizo mucho caso, pero yo se los di con toda mi mejor intención. ¿Qué consejos? Porque en el 2011 estaba evidentemente recién electo Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, una elección tras su primera candidatura presidencial en el 2010, en la que pues estuvo ya clara la intención de ser presidente. Luego vino esa alcaldía y entiendo que además una vez comenzó la alcaldía, usted personalmente, ¿estuvo cerca de Gustavo Petro durante su administración en Bogotá? No. Yo estuve muchos años dedicándome a otras cuestiones, pero siempre estuve a su lado, para entendernos. Yo en diciembre de 2013 estaba en la Plaza Bolívar dándole apoyo cuando la derecha le estaba linchando con una cosa pues, que ya se ha visto, ya se vio, que era simplemente pues, la voluntad de frenar un cambio en este país y que no consiguieron frenarlo. A ver, Xavier, un poco la sorpresa que ha causado en Colombia es pues una persona que no es colombiana, español, catalán, que de pronto aparece con otros españoles cerca del presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Usted exactamente qué es lo que hace, si hace algo, para la presidencia de la República de Colombia? No, y en estos momentos no estoy desarrollando ninguna actividad concreta. Yo le explico un poco. Yo he sido político en mi país durante más de 20 años. Yo he sido secretario general de la presidencia del gobierno de Cataluña, he sido parlamentario durante 11 años, he sido el responsable de organización de mi partido y mi relación con el presidente Petro siempre ha sido política. Hemos tenido una relación, pues, como he dicho antes, de coincidencia ideológica, y yo he apoyado al presidente como militante de la izquierda colombiana. Yo, aunque pueda sorprender por mi acento, yo me siento colombiano, me siento catalán, no me siento español. Es así, el sentimiento nadie, o sea, el documento puede poner lo que quiera, porque yo pienso que un colombiano no es el que ha nacido o no ha nacido. De la misma forma que alguien que viene a Cataluña, nosotros estamos encantados, lo adoptamos y somos felices de que esté allí. Yo creo que es quien se pone la camiseta de la selección, es quien lucha por este país, es quien se da la pela por este país. Yo no soy un europeo que llega acá y digo, qué bonito el Amazonas. No, yo conozco el país. Yo sé que el Amazonas es Bichada, es Baupés, es Guainía, es Guaviare, es Amazonas, es Caquetá, es Putumayo. Conozco este país y lo quiero. Y quiero a su gente porque me parece increíble que en un país como este, con las mejores tierras, con la mejor agua, con la mejor gente, déjeme que le explique un detalle. En España, en Europa, cuando usted le pregunta a un empresario, un constructor, pongamos, que tiene obreros de Europa del Este, obreros africanos, obreros de distintos países latinoamericanos, usted le pregunta cuáles son los mejores, ¿y sabe cuál es la respuesta? Los colombianos. La respuesta es los colombianos. Este país tiene muy buena gente. ¿Cómo puede ser que con un país con esta buena gente, con todo esto que he dicho, haya esta desigualdad, haya gente muriéndose de hambre?
Bueno, pero la coincidencia ideológica con el presidente Petro, por supuesto que obviamente en términos de la libertad política, nosotros no tenemos como colombianos la preocupación ni siquiera la sorpresa porque haya personas de otro país que le acompañen y que le asesoren y que le estén con él. Lo que ha trascendido es algo más allá y tiene que ver primero con una situación personal mencionada en los medios de España también con sus investigaciones allí. ¿Cuáles son las investigaciones y las causas que Xavier Vendrell tiene abiertas en España? Mire, en España hay una persecución desde hace mucho tiempo al independentismo. Hay una cosa que se llama Operación Cataluña, donde apareció un ministro del gobierno de España grabado diciendo hay que acabar con la salud, con la sanidad, el sistema sanitario catalán. Hasta este punto ha llegado España. Ha habido una situación de tensión y de enfrentamiento con el independentismo que ha pasado y me he permitido traerles una noticia de ayer, de ayer, donde hablan de que un encargo privado de Villarejo es un comisario de policía que ha acumulado más de 70 millones de euros. Que está en la cárcel y hace un escándalo cada vez que habla porque conoció a muchas personas. Correcto, pero esto está en un entramado donde se ha visto implicados a altos cargos del gobierno español para, por ejemplo, hundir la candidatura de quien fue alcalde de Barcelona, que es el señor Xavier Trias, y que impidieron que fuese alcalde. Hay investigaciones públicas y publicadas donde han buscado hacer montajes para intentar demostrar, como pasó acá con Gustavo Petro. ¿Ustedes creen que pueden inhabilitar 15 años a Gustavo Petro por su gestión en la alcaldía? Son montajes que con el tiempo se desmontan, pero mientras tanto provocan un desgaste político y generan afirmaciones que son absolutamente falsas. Y le voy a hacer referencia, por ejemplo, a una de las acusaciones que pesan sobre mí. Hablan de tema de corrupción en el tema de un predio de tierras, volteo de tierras, le llaman acá, correcto. Pero eso es un proceso abierto. Es un proceso abierto en el que declaré hace 10 días. Sí. Y es un proceso donde el volteo de tierras es cuando tú tomas unas tierras con una calificación agrícola o de equipamientos educativos o de equipamientos deportivos y la pasas a una cualificación de viviendas o de hotelero. Sí, para subirle el valor. Correcto. Nosotros cogimos unas tierras que eran hoteleras y residenciales. ¿Es usted en qué papel? ¿Como secretario? Como presidente de una fundación sin ánimo de lucro especializada en niños disléxicos. Y la transformamos en un predio que podíamos dedicar a hacer viviendas y hacer hoteles, lo transformamos en un predio para hacer una escuela para niños disléxicos. Fíjese qué montaje. Entonces, todo esto irá cayendo por su propio peso, pero mientras, pues bueno, da lugar a titulares absolutamente falsos y absolutamente inadecuados. Yo fui 11 años con el hecho parlamentario. Durante esos 11 años participé en muchas leyes. La mayoría de ellas se hubiesen hecho si yo no hubiese sido parlamentario. Pero hay una ley que en mi país todo el mundo sabe que fui el impulsor y que luché y que peleé, que era la de la creación de la Oficina Antifraude de Cataluña. Soy obsesivo en este tema y saben perfectamente los que me han atacado por ahí que soy un luchador contra eso y por eso han intentado atacarme por ahí para desprestigiarme. Como lo han hecho, hay hoy más de 4.000 independentistas encauzados en Cataluña. Es una persecución del Estado contra los que queremos simplemente hacer un referéndum para decidir el futuro de nuestro país. Yo aprovecho esa historia que usted nos hace de la situación suya en Cataluña, en España, para enlazarla con mi pregunta anterior, que aunque usted empezó, no terminó de contestarme. Usted, que es, como lo ha venido diciendo María Alejandra, lo que ha originado el escándalo mediático en Colombia, usted tiene unas causas que están en curso y que ya se desmontarán o habrá alguna resolución en su momento. Pero usted llega a Colombia, obtiene una ciudadanía que en medios ha sido calificada como ciudadanía express. La interpretación que se le ha dado a eso es que esa ciudadanía lo protegería eventualmente de una situación judicial en España. Le pregunto si es así y le insisto en lo siguiente. Usted me dijo que no está trabajando con el presidente Petro, pero piensa trabajar con el presidente Petro. Sí. Mire, yo le explico. En primer lugar, primera aclaración, yo no llevo a Colombia y me nacionalizan, yo llevo 12 años viniendo a Colombia y participando profesionalmente en distintos ámbitos. Yo, por ejemplo, en la campaña fui la persona que gestionó los testigos electorales y yo por ese trabajo, yo facturé y cobré como profesional
por coordinar, por cierto, una operación con un éxito que hasta ese momento nunca en Colombia había habido, un partido había tenido 86.000 testigos electorales en unas elecciones. Por tanto, en primer lugar, yo hago un trabajo, un proceso, y hay un momento en que efectivamente se me nacionaliza. ¿Por qué? Mire, es muy complicado el proceso para una contratación en este país por parte del Estado. Entonces, eso simplemente facilita esto. Pero el hecho de que yo tenga... Déjeme que le plantee una cuestión. Cuando nacionalizan a un deportista, a un artista, a un empresario, nadie se pregunta por qué. Han nacionalizado a un consultor político para poder trabajar para este país. Yo he seguido con una tarea voluntariamente de coordinación del voluntariado. Nosotros tenemos un equipo que se llama Activistas del Cambio, que son 86.000 jóvenes que yo personalmente coordino, que son un enlace, y esto el presidente lanzó un vídeo en las redes diciendo: Activistas del Cambio es el enlace entre el presidente y el pueblo. Y esta gente, estos miles de voluntarios, trasladan mensajes del presidente a la ciudadanía, recogen preocupaciones de la ciudadanía para trasladárselas al presidente, y estos somos gente que lo hacemos voluntariamente porque creemos en este proyecto. Es cierto que yo le presenté un proyecto al presidente, un proyecto que se llama Colombia Campo Digno, donde pretendo ayudar a lo de que decíamos antes. ¿Cómo puede ser que el gobierno de este país durante décadas ha generado los recursos económicos para que cada niño tuviese una comida al día suficiente para garantizar su nutrición y estén muriendo niños por desnutrición? Hay que resolver eso, pero sobre todo hay que poner el país a producir. Hay millones de hectáreas de este país que no están produciendo. Yo quiero impulsar cooperativas donde las familias agrícolas se asocien y ayudarles a tener las herramientas para poder generar riqueza. Este país se va a transformar en la medida que produzcamos. Pero mucho Xavier, déjeme más. interrumpirle, porque hay entidades en Colombia, el Ministerio de Agricultura, hay Agencia de Desarrollo Rural, hay Agencia Nacional de Tierras, es decir, la institucionalidad colombiana tendría cómo recoger un programa de esa naturaleza. ¿Esto lo va a hacer usted a través de esas instituciones, primero como empresario o como funcionario eventual del gobierno? Lo voy a hacer como persona contratista externo del gobierno. ¿Para alguna entidad específica o para la presidencia? Vamos a ver a través de qué entidad. Mire, yo llevo 3 meses preparando los documentos para que alguien me pueda contratar, porque lo que le decía es tan complicado. He tenido que hacer el SIGEP, el SECOP, el alta en la RL, la alta en la EPS. He tenido que lo que hacen todos los colombianos lo que hacemos todos los colombianos, sí, para que nos contraten. Sí. No, sí. Y como colombiano lo estoy haciendo, pero o sea, si yo hoy no tengo un contrato desde la administración pública para poder impulsar este proyecto, es simplemente porque es un tema de una larga gestación administrativa. Pero sí, yo voy a participar y voy a colaborar con la presidencia del gobierno a través de algunas entidades para ayudar a impulsar, evidentemente en coordinación con todos los organismos donde se esté trabajando en este ámbito para, vuelvo a decir, impulsar la productividad del campo colombiano y garantizar que este país tenga los recursos. Mire, el Producto Interior Bruto de Colombia, con 50 millones de habitantes, es el mismo que el de mi país, Cataluña, con 7,5 millones de habitantes. La solución es muy clara. Hay que producir, no hay otra. Y la gente de este país quiere producir. La gente de este país, nosotros, a través de Activistas del Cambio, hemos hecho una encuesta a los ciudadanos y ciudadanas del país. Cuando preguntamos qué esperan del presidente Petro, la primera respuesta es trabajo. La gente quiere trabajar y tenemos que generar puestos de trabajo. Y este es el cambio. Este es el cambio, que la gente pueda trabajar y ganarse la vida dignamente. No puede ser que sigamos con un 39,4% de los colombianos que no llegan a 400.000 pesos de ingresos. No puede ser que sigamos con un 25% de las familias colombianas que no pueden comer 3 veces al día. Eso es lo que hay que cambiar y esa es la preocupación que tenemos que tener. Si lo hace uno que está nacionalizado colombiano o no, yo creo sinceramente que eso, quien ha querido hurgar en eso, lo ha hecho para hacer daño al presidente. No creo que sea trascendente. Y la intención, por supuesto, nosotros escuchar versiones, aclarar las cosas, y por eso, y porque estamos hablando de que viene un catalán nacionalizado colombiano a ser contratista, ya verán por dónde, porque usted dice no sabe, pero va a trabajar directamente con la presidencia de la República. Y como yo le dije anteriormente,
la preocupación, la versión es que usted está de alguna manera escondiéndose de unos procesos en España. Usted ha aclarado uno del volteo de tierras, pero y ya usted me contradice, hay otros que se han señalado a usted y que están publicados en distintos sitios que lo vinculan con otras eventuales conductas penales, malversación, prevaricato, blanqueo de capitales, desórdenes públicos. ¿De eso hay algún cargo real? ¿De eso hay procesos en curso? ¿De eso qué hay? Sí, hay procesos en curso, pero sobre todo quería aclarar, por eso de hecho el gesto como para acordarle, que yo no me escondo de nada. Yo he estado en Colombia, me ha citado un juez, he cogido un avión, me he ido a Barcelona, me he presentado ante el juez y he declarado y he dado explicaciones de todo. Y es un tema procesal. Si la justicia española fuese un poco más rápida, pues ya habría aclarado todo lo que hay que aclarar y lo voy a ir aclarando. Y esto sí que ni acá, ni en mi país de origen, porque este también es mi país, no tengo autorización de mi abogado para entrar en los detalles de fondo, porque entenderá que esto lo tengo que hablar delante del juez. ¿Cuántos cargos hay? Pero no, son los cargos que usted ha dicho son ciertos. O sea, esto es cierto, pero ha salido publicado que a mí se me acusaba de tener vinculación para conseguir que 10.000 soldados rusos viniesen a Cataluña a defender la independencia. Eso ya cayó. Se me acusó, yo participé durante la pandemia, estuve 50 días equipando edificios por petición de la patronal de residencias de ancianos, equipando edificios para poder segregar los ancianos con COVID de los que no tenían COVID. Y ahí se me acusó de homicidio involuntario, que ya cayó. O sea, la de barbaridades que se han llegado a decir y que han ido cayendo son muchas. Respecto a mí y respecto, vuelvo a decir, a más de 4.000 independentistas. Estas cosas van cayendo. Si tomamos el titular antes de que el proceso siga, pues hacemos un flaco favor pues a la democracia y a la transparencia y a la propia justicia. Esto pues tiene su proceso, pero el presidente Petro sabe perfectamente que soy una persona honesta, que no he hecho ninguna cosa extraña, y el presidente Petro lo que quiere es que ayude. Mire, alguien me ha preguntado, ¿cómo puede ser que nunca hubiese habido 86.000 testigos en una campaña y llegó usted y lo consiguió? Y yo siempre he dicho, esto fue un trabajo de muchísima gente, evidentemente no es un mérito mío solo. ¿Qué aporté yo en eso? Estamos hablando de la campaña. De la campaña de Gustavo Petro en la presidencial, para que Gustavo Petro llegue a la presidencia. Sí, correcto. Para las elecciones del 13 de marzo, del 29 de mayo y del 19 de junio. Yo estuve trabajando durante 5 meses por encargo de la campaña y yo creo que la aportación que hice allí es focalizar, decir, este es el objetivo y trabajemos todos por este objetivo. No nos peguemos codazos, no nos peleemos, porque esto lo he visto demasiadas veces en demasiados sitios. Entonces, yo lo que intento siempre, cuando tengo ocasión de poder aportar a esta campaña, a este proyecto político y a este presidente, es conciliación, seamos capaces. Todo este proceso que queremos hacer, que estoy hablando, de poner el país a producir, solo lo podemos hacer con acuerdo con todo el mundo. Yo fui muy feliz el día que el presidente Petro lo primero que hizo fue reunirse con el expresidente Álvaro Uribe. Tenemos que llegar a acuerdos con todo el mundo para tirar el país para adelante. Xavier, usted menciona, y en esas preguntas que hacía Alfonso antes, también el caso de los independentistas, de los 4.000 independentistas. En España y en Cataluña, pues está abierto, digamos, ese proceso político, porque además es un asunto muy delicado y muy sensible. Como usted bien lo sabe, el Tsunami Democratic, que se llamó todo ese proceso, pues tiene a muchos de estos líderes independentistas, compañeros suyos, fuera de España, etc. ¿Qué acompaña a un independentista catalán que no se reconoce español, porque usted ha dicho soy catalán, no soy español, pues a... Catalán y colombiano. Catalán y colombiano, bueno, pero no español. No. Entonces, a pesar de que el pasaporte es español. Eso ya lo he dicho. Pero lo que quiero decir es qué relación puede haber entre el presidente de Colombia, ¿no?, y un independentismo catalán que ha fracasado, perdóneme que se lo diga, pero que ha fracasado porque no ha salido acompañado en ese proceso que han intentado, y de hecho que están huyendo de la justicia española. Yo sé que ustedes tienen su proceso políticamente blindado para ustedes como algo absolutamente legítimo, etcétera.
y no quisiera que la historia se mezclara con una cosa interna de España. Sin embargo, pues en cualquier momento va a continuar la causa como ha continuado, y hay personas que están por fuera de la ley que van, no sé, a ser parte entonces de su gesta permanente. ¿Usted va a seguir en Colombia ayudando mientras trabaja y sigue trabajando por el independentismo catalán? A ver, ¿Cómo soluciona Gustavo Petro ese lío con el gobierno español? No, yo creo que no hay ningún lío con el gobierno español. A ver, la causa independentista es una causa que tiene muchos años. Sí. Y luchas que han durado años, décadas, siglos, que alguien ha considerado ilegales, la lucha contra el apartheid, la lucha por los derechos de la mujer, durante muchos años era ilegal en muchos países, hasta el momento que se ganó y pasó a ser legal. Nosotros estamos en un proceso donde evidentemente España pretende plantear una ilegalidad. Nosotros organizamos un referéndum en base a unas leyes que aprobó el Parlamento de Cataluña, y en base a eso se organizó un referéndum y votamos. Eso el Estado decidió que era ilegal y, como usted sabe, encarceló a líderes, a dirigentes del gobierno catalán por organizar ese referéndum. Hoy los que encarceló están fuera precisamente por una amnistía del gobierno español. Hoy mi partido, Esquerra Republicana, preside el gobierno de Cataluña. Esquerra Republicana es quien ha facilitado la aprobación de los presupuestos del gobierno español. Y este viernes el partido que gobierna España ha votado los presupuestos del gobierno de Cataluña, facilitando la aprobación de los presupuestos. Por tanto, estamos en una etapa donde hay un entendimiento en muchísimas cosas, tantas como para poder aprobar unos presupuestos, pero hay una discrepancia. Los independentistas lo único que planteamos es: queremos que este conflicto se resuelva de una forma democrática, con una votación donde, si perdemos, seguimos como estamos, y si ganamos, cambia el estatus que tiene hoy Cataluña y pasa a ser una comunidad autónoma a ser un Estado. Por tanto, ahí no ponemos en ningún conflicto al presidente Petro. El presidente Petro no tiene que intervenir para nada en esto, y el hecho de que él en algún momento pueda haber expresado alguna simpatía por el movimiento republicano catalán y que... Hay varias referencias en las redes sociales a una detención en el 2017. Dice Gustavo Petro: han detenido a Xavier Vendrell en el proceso independentista catalán, y lo defiende. Es un trino de Gustavo Petro en el 2017. Si me permite, el 28 de octubre de 2020. 28 de octubre de 2020. Sí. Ah, bueno, perdón. Han puesto preso a Xavier Vendrell en España, un empresario, entró el 2017, un empresario, no sé, dice el presidente en su momento, cuyo delito es ayudar a la independencia de Cataluña. Sí. Yo hasta ese momento fui un empresario, de hecho hasta el 2020 hicimos unos proyectos acá en Colombia. En el 2020 vino la pandemia, yo me fui para Barcelona, después me llegó una propuesta del presidente Petro para incorporarme en la campaña, y pues desde mediados del 2021 participé en la campaña, y el 2022 pues estuve con una responsabilidad concreta en la campaña, como ya he explicado. El presidente Petro efectivamente me dio su apoyo porque sabe y puede dormir tranquilo que es así, que soy una persona honesta, que tengo unos ideales, que compartimos esos ideales, soy un luchador, y estamos trabajando pues para... hoy mi proyecto es este. Yo he venido a vivir a Colombia para desarrollarlo. Para desarrollar el proyecto. En ese momento de vivir en Colombia y desarrollar proyectos para la presidencia de la República y para el Estado colombiano, también ha llamado la atención que hay otros españoles que están cerca del presidente. Una de ellas ya tiene un cargo, que es consejera para la reconciliación, Eva Ferrer, y también está Manuel Grau Pujadas, que ha estado incluso algunas veces con cargo de diplomático o miembro de equipos oficiales en viaje al exterior. ¿Ustedes forman un equipo? ¿Ustedes juntos asesoran desde España o desde Cataluña al presidente Petro? ¿Cómo es esto? No, mire, si todo este lío que se ha montado esta semana para mí tiene algo de positivo, es que justo ha servido para que estos días os llamásemos, hablásemos, y hemos comentado de quedar un día de estos para cenar juntos y comentar todo esto. No, aquí cada uno... Yo fui socio de Manuel Grau hasta el 2017, después cada uno ha seguido su trayectoria. ¿Socios en qué? En un proyecto que se llama Torre Barcelona, que es una residencia estudiantil,
que es un proyecto que ha venido a traer una solución. Además, para nosotros es muy interesante porque cuando llegamos con este proyecto, en el 2012, no existían... Durante la alcaldía de Gustavo Petro. Durante la alcaldía, pues era un proyecto absolutamente privado, Sí. claro. Cuando llegamos en el 2012 no había ningún proyecto de residencias estudiantiles en Colombia. Y a raíz de esto han salido otros proyectos y ha dado una solución a un problema que tenían los estudiantes en este país para tener una residencia digna, cercana a la universidad, con buenas condiciones y bien operada. Y es un proyecto que yo creo que ha tenido mucho sentido social y estamos muy orgullosos de esto. Pero cuando esto pues, dio a su fin, yo me regresé a mi país, a Cataluña, a hacer otras cosas y, como he dicho, después volví a incorporarme. En esta etapa, con ellos, hemos tenido contactos puntuales, con Eva más porque coincidimos en la campaña, porque en la campaña yo estaba en el órgano de dirección estratégica, sí, en tanto que responsable del tema testigos, y en algunas ocasiones Eva acompañaba a la que hoy es la primera dama, a alguna reunión y ahí coincidimos en algún ámbito. Pero siempre el papel de Eva respecto al presidente Petro ha sido de una relación de esta confluencia intelectual, de reflexión por todo lo que refiere a las izquierdas, a las políticas progresistas y en mi caso igual, pero seguramente que no desde un ámbito tanto de reflexión, sino un ámbito más práctico. Yo soy un organizador. El presidente Petro sabe que en un país como Cataluña, de 7,5 millones de habitantes, nosotros llegamos a sacar 2,5 millones de personas a la calle en una movilización sin romper un cristal. O sea, usted pasaba por la calle después de que hubiese habido la concentración, ya sé que es difícil de creer, pero ni tan siquiera había papeles en el suelo. Cataluña tiene muchos defectos, pero somos gente muy pacífica, muy cívica, y tenemos muy claro que este proceso de independencia solo puede seguir adelante si lo hacemos porque nuestro país es así y no nos seguiría nadie si lo planteásemos de otra forma. Somos gente que rehusamos la violencia a pesar de todo lo que se pueda decir. No ha habido, y aprovecho para decirlo, ustedes no me lo preguntan, pero se lo digo yo, en Cataluña nunca ha habido terrorismo. Nunca ha habido terrorismo. Ha habido afirmaciones que me sitúan como militante de ETA, ya, pero ha habido en algunas publicaciones que han hablado de que yo he sido miembro de ETA. Es como si le dicen a un colombiano si he sido miembro de Sendero Luminoso. O sea, ETA es una cosa del País Vasco, no tiene nada que ver con Cataluña. Sí. Cataluña, Pero los independentistas apostamos por la vía pacífica. bueno, pero si vamos a entrar en eso, entonces permítame preguntarle por su paso por Terra Llure, que creo que está documentado y que según las informaciones desde España, esa participación tuvo unos eventos de acción armada. ¿Eso es así? ¿Cuál fue su participación en este grupo? No, mire, yo participé justo en el proceso de incorporación de Terra Lliure y de Catalunya Lliure, que era un movimiento político, en Esquerra Republicana, que es mi partido hoy, desde hace 33 años. Es el partido más antiguo que hay en Cataluña, tiene más de 90 años. Y yo participé en este proceso de reflexión que llevó a todo el independentismo a tener claro que la lucha tenía que ser de forma pacífica. Es cierto que hubo una organización que hizo alguna acción, pero alguna acción de derrumbar un monumento franquista, de acciones simbólicas. Nunca ha habido un asesinato. Y yo personalmente nunca he empuñado un arma. Le iba a preguntar por eso. Me repelen. A mí, o sea, cuando hice el servicio militar obligatorio que había cuando yo era joven, sí, en España, yo hice de todo para ahorrarme de empuñar un arma. Ya sé que quizás es difícil de creer, nunca he pegado un puñetazo a nadie. Cuando veo en la televisión pues que hacen boxeo o que hacen... Es algo que me genera incomodidad, no entra en mi ADN a pesar de lo que se haya podido publicar. Y vuelvo a decir, Cataluña es un territorio muy pacífico, donde el terrorismo no ha existido algo de violencia puntual, pero no forma parte de nuestro ADN y personalmente es algo que incluso me incomoda. Quería volver a los otros catalanes.
porque no me parece que, digamos que para lo que ya se conoce, quede clara la presencia, pues eso habría que preguntárselo a él, pero Manuel Grau sí es empresario y está aquí, según dicen, para acompañar a la primera dama. ¿Usted también es amigo y es cercano a Verónica Alcocer? No, yo creo que sería muy atrevido por mi parte decir que yo soy amigo de la primera dama, no creo que ella me considere... Pero Eva sí es, Eva Ferrer sí claramente es amiga, sí, además... Entiendo que sí, pero en cualquier caso eso tendrán que aclararlo ellos. Manuel Grau sí es un empresario y nos conocemos, como he dicho, fuimos socios en su momento y pongo la mano en el fuego de que Manuel Grau no ha hecho ninguna irregularidad, ninguna cosa extraña. Estoy convencido, pero ya lo aclararán ellos. Yo personalmente, mi vinculación es política por un proyecto que tiene un líder que se llama Gustavo Petro, que, como he dicho, creo que es... Gustavo, yo he estado con muchos políticos y hay muy pocos políticos de la talla de Gustavo Petro que conjuguen dos elementos, que es la capacidad de comunicación. Hay muchos políticos que la tienen, pero después no tienen el conocimiento del país, el conocimiento de los problemas del país. Es un visionario, es alguien que cuando nadie hablaba de transformación energética, él estaba hablando de transformación energética. Él no es alguien que diga mañana tenemos que acabar con el petróleo. No, queda simplemente claro. Ha visto que el mundo va hacia ahí y él Xavier, está apoyando eso. Entonces, para ir dando las aclaraciones, usted cuando acabe su papeleo aquí en Colombia, que es tan largo, y tenga su contrato y será contratista del Estado colombiano para desarrollar una idea que usted tiene de transformación en el agro, ¿también hará trabajo de asesor político del presidente Petro? Mire, yo respecto al presidente Petro, lo que sí estoy haciendo es apoyar, como he dicho, en esta organización. Yo soy una persona que vengo de la base. Yo he tenido una trayectoria política larga, pero yo siempre he estado en la base, surgiendo de la base. Yo en la campaña estuve con los jóvenes, con el voluntariado, y sigo con esta gente. Es la gente con la que me siento a gusto, la gente que cree en esto por una ideología, que no le interesa tener un cargo, que lo que le interesa es transformar el país. Y es con la gente con la que trabajo y con la que voy a trabajar. Evidentemente, si el presidente Petro en algún momento me requiere para preguntarme lo que sea, para que le apoyen lo que sea, estoy a la orden, como creo que estamos muchísimos colombianos, millones de colombianos dispuestos a apoyarle porque creemos que es la solución para este país. Creemos realmente que Gustavo Petro es la solución para este país y sí, lo vamos a demostrar. Estoy convencido. No, está claro, además empezando la entrevista ha dicho que está enamorado de Gustavo Petro desde que lo conoció, pero los empresarios tienen negocios y las empresas tienen que sobrevivir de sus negocios. Si Manuel Grau es empresario, si usted ha sido su socio y han sido empresarios, hay una cierta preocupación de que le interese hacer negocios, y los negocios del Estado pues son digamos, para procesos abiertos en los que no se puede cruzar, digamos, cierto límite en términos de participar del Estado y al mismo tiempo tener negocios con el Estado. Manuel Grau ha acompañado a la primera dama al Vaticano, a Venezuela, dicen que tiene una gran influencia sobre ella y en general hay una gran expectativa alrededor de qué finalmente es lo que va a hacer. ¿Van a ser negocios? ¿Van a hacer dinero? ¿Vinieron a acompañar este proyecto solamente desde lo político? Pues son preguntas que están en el ambiente. Mire, yo no tengo ninguna empresa, ni en Colombia ni fuera de Colombia hoy. Mi empresa soy yo, y yo pues en la campaña facturé y voy a facturar como contratista de Estado, sí, como ustedes han explicado. Lo que haga Manuel Grau, estoy seguro que va a ser absolutamente dentro de la normalidad, la regularidad, y no va a hacer ninguna cosa extraña. Estoy convencido, pero en cualquier caso esto es algo que tendría que aclarar él. Pero yo lo que sí que quiero decirle es, mire, yo estoy convencido. Cuando yo llevaba la organización de mi partido, alguien me preguntó, un periodista de hecho, me preguntó en un momento dado, ¿usted puede poner la mano en el fuego por los 1.700 cargos electos que tiene su partido? Y yo le dije, puedo poner la mano en el fuego que los 1.700 cargos electos saben que si yo sé que uno de ellos comete algún acto de corrupción, va por fuera, va para la calle. Yo le puedo asegurar de que el presidente Petro, si sabe que un funcionario de este país comete alguna irregularidad, le va a echar inmediatamente. Y diría que no es lo que ha pasado en la historia de este país habitualmente. Hoy tenemos un presidente comprometido con la lucha contra la corrupción y va a echar a quien sea
sea quien sea, así sea de su propia familia. También que nos cuente si va en esta organización política apuntando a ese deseo que tiene el presidente Petro de que el pacto histórico se convierta en un solo partido, porque hay elecciones en octubre. No sé si usted va a estar también cerca de esa campaña. Vamos a apoyar en todo lo que podamos el proyecto del presidente, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes.